Sonido reactivado. Hola, buenos días a todos. Solo es para hacer una prueba de audio. ¿Alguien que me pueda confirmar que me escucha? Perfecto, muchas gracias, señor Hugo. Buenos días. Contador, buenos días. ¿Podría mencionarme algo para ver si lo puedo escuchar? Hola, buenos días. Haciendo prueba de audio. Buenos días. Perfecto. Ok, al parecer se escucha todo perfecto. En unos minutitos más comenzamos. Vamos a esperar a que se unan los demás.
Hola, buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a el jueves fiscal. Yo soy la señorita Paola Camilo y estoy a cargo del área de ventas y les doy la bienvenida a nombre de Soluciones Beckman. ¿Serían tan amables de confirmarme que me escuchen, por favor? ¿Todos me escuchan perfectamente? Ok, perfecto. Muchas gracias, señorita Irma. Bienvenida. Perfecto, pues vamos a dar inicio. Esperemos que esta sesión, recordemos que es de ICR, finiquitos y liquidaciones, perdón. Que tengan un excelente día. Esta sesión, como siempre, nos acompañará nuestro fiscalista y contador, Hugo Torres. Les damos la bienvenida a todos y le paso el mando a nuestro contador. Buenos días, muchas gracias, Pau. Buenos días a todos, esperando que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarlos, como todos los jueves. Pues bueno, vamos a entrar a nuestra charla del día de hoy, que denominamos Impuestos sobre la renta, sobre finiquitos y liquidaciones. Pues bueno, vamos a empezar algo Silenciado. ahondar mucho en el tema del cálculo del impuesto, no tanto en la parte técnica laboral, sino más en la parte técnica fiscal. Sí lo quiero recalcar, para efecto de que a lo mejor puede existir muchas dudas en cómo es el procedimiento laboral para rescindir un contrato o para generar un acta administrativa, cuestiones de ese tipo. No es el tema específico de esta charla. Me podrían mandar sus dudas con mucho gusto. Me gustaría nada más empezar con lo básico de información, el por qué tenemos que llegar a un tema de acciones. Empecemos con ¿por qué se da el origen de un finiquito? Silenciado. Pues este se da principalmente en el tema o por la relación de trabajo. Una relación de trabajo que puede existir o se inicia cuando alguien de manera subordinada presta sus servicios a un patrón y este patrón le remunera esos servicios, ¿no? En ese momento se da una subordinación, la cual está regulada en la Ley Federal del Trabajo y en ese momento se inicia la relación laboral, la relación de trabajo. Esta relación, como todos sabemos, puede ser de manera tácita, el trabajador inicia labores con la empresa, lo cual no es muy recomendable, y la otra mediante una firma de un contrato donde se estipulan todas las condicionantes de esta relación laboral. Es importante y recomendable para efectos prácticos en temas fiscales y obviamente en temas laborales que siempre existan de por medio los contratos. ¿Por qué? Porque en los contratos se van a plasmar las reglas del juego y es importante que esas reglas siempre estén atendidas porque de ahí puede derivar un tema de rescisión de esta relación, la cual nos puede llevar al tema principal, ya sea el pago del finiquito por parte del patrón o a una liquidación, ¿no? Y bueno, ya que tenemos la relación laboral, la Ley Federal del Trabajo nos marca diferentes tipos de relación que podemos entablar con los trabajadores. Teniendo así por hora determinada, cuando su naturaleza así lo exija, hablemos específicamente en temas de construcción, pudiera ser un ejemplo. Por tiempo determinado, hablemos de una sustitución o donde un trabajador está reemplazando a otro por algún tipo de incapacidad, se genera un tema de tiempo determinado. Por temporada, donde
claro ejemplo tenemos los almacenes en temporada navideña, pues contratan más gente de la que tienen normalmente en todo el año para efecto de poder prestar sus servicios correctamente, ¿no? Por tiempo indeterminado quiere decir que contratamos hoy a un trabajador y le decimos de aquí en adelante hasta donde podamos llegar, ¿no? Y los famosos contratos que a raíz de la reforma laboral del 2012 se dieron, ¿no? Los de prueba por 30 y 180 días. Esto lo explicamos brevemente. En general, si nosotros emitimos un contrato de prueba, contrato de trabajo por prueba, en general no pueden rebasar de 30 días. Sin embargo, hay una excepción. Cuando son puestos específicamente para temas gerenciales, directivos, administrativos de cierto rango, se pueden ampliar hasta 180 días, al igual que el de capacitación. El de capacitación en general para cuando nosotros contratamos a un trabajador y necesitamos capacitarlo primero para que realice correctamente las funciones a las que va a estar destinado, tenemos que este contrato no puede rebasar de 3 meses. En caso de que sea para efectos administrativos, gerenciales o puestos directivos, estos no pueden rebasar de 6 meses. Es importante tomar en cuenta para efectos, reitero, de a dónde vamos a llegar, si a un finiquito, a una liquidación, tomar en cuenta qué tipo de contrato de trabajo estamos emitiendo, estamos celebrando. ¿Por qué? Porque debido a la característica y o naturaleza de cada uno de estos contratos, en algún momento el patrón tiene la opción para finiquitar o el trabajador de pedir una indemnización. Por ejemplo, el de obra determinada. Está la obra, la construcción, se establece y se estipula que durará 6 meses. Terminando esos 6 meses y ya la obra concluyó, el patrón puede pasar directamente a finiquitar a los trabajadores que haya contratado por ese término de 6 meses. La ley es clara, si la obra subsiste, se puede ampliar este tipo de contrato. Sin embargo, es importante volverlo a celebrar para que no caigamos en alguna obstáculo por ahí laboral a que después los trabajadores quieran reclamar prestaciones que no les correspondan, ¿no? Entonces, por ahí es importantísimo que observemos qué tipo de contrato estamos celebrando para efecto de tener en cuenta en un futuro cercano que vamos a celebrar, un finiquito por el término de la relación laboral que está marcada en el contrato, o a lo mejor una indemnización porque nosotros como patrones estamos rescindiendo la relación laboral, ya no queremos tener los servicios de ese trabajador, entonces ya pasaría a un tema de indemnización, ¿no? Es importantísimo que siempre tengan al día esta información. En algún momento tendremos una charla específicamente de los temas laborales y en la cuales hablaremos muy a detalle del por qué es importantísimo tener esto al día. Bueno, y como derivado un poquito de los temas de los contratos de capacitación y de prueba, pues bueno, la ley nos obliga a que todas las personas que estén laborando bajo ese tipo de contrato, nosotros como patrones o los patrones deben garantizar la seguridad social de este tipo de trabajadores. Estos contratos son improrrogables. ¿A qué vamos? Si ya hablamos, el de prueba es de 30 días. Si después de 30 días sigue trabajando, laborando el trabajador con nosotros, se convierte en un contrato indeterminado, ¿no? Es importante que lo tomemos en cuenta. Por eso la ley nos dice que no se pueden prorrogar. Igual los de capacitación, si después de los 3 meses ya capacitamos y el trabajador sigue laborando, se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, es importante observarlos porque, reitero, de aquí se va a derivar el tema de qué vamos a realizar en un futuro, una liquidación o un finiquito, ¿no?
hay un tema específico que es importantísimo tomarlo. Aunque ya no se está manejando mucho, sigue existiendo la sustitución patronal. Entonces, en caso de que se dé esta sustitución patronal, debemos tomar en cuenta 3 características principales, a mi parecer. El patrón sustituto adquiere las responsabilidades por todas las obligaciones laborales derivadas del anterior patrón con sus trabajadores. Es decir, yo llego y sustituyo a otro patrón porque compro la negociación, entonces yo adquiero todas el pasivo laboral, por decirlo así, de toda la empresa, ¿no? Háblese de antigüedades, háblese de participación de utilidades pendientes por entregar, todo ese tipo de situaciones que estén pendientes para con los trabajadores, el nuevo patrón las absorbe, ¿no? Y el patrón que está saliendo de esta relación laboral únicamente es responsable solidario hasta por los primeros 6 meses. Tenemos por aquí una pregunta. ¿El día 30 se liquida como si fuera renuncia voluntaria o se indemniza? Ok. Quisiera entender que estamos especificando como que el día 30 por final del mes. No. El término de indemnización o finiquito, como que podría proceder en la renuncia voluntaria, no tiene que ver con una fecha determinada del mes, tiene que ver en la forma que estamos terminando la relación contractual. Es decir, yo llevo 10 años trabajando con alguno de ustedes y el día de hoy me dicen, ¿sabes qué? Hoy 13 de junio necesitamos por fin del contrato. Ok, si tu contrato está estableciendo esa fecha, sin ningún problema. Si está estableciendo en qué fecha termina tu contrato, en ese momento procede únicamente el finiquito hacia el trabajador, porque no le estás rescindiendo antes de esa fecha la relación laboral. Está terminando el término contractual por los cuales los dos celebraron la relación de trabajo. Ok, entonces reiteramos, el patrón que sale de la relación laboral es solidario hasta por los primeros 6 meses de la operación de sustitución, ¿ok? Y como se lo he comentado anteriormente, esta sustitución no afecta ningún tipo de derecho laboral que ya hayan adquirido los trabajadores, puesto que el nuevo adquiere todo ese pasivo, ¿no? Entonces, en esta sustitución, la gran ventaja es que el trabajador no pierde ningún tipo de derecho. Es importante comentarlo, ¿por qué? Porque, reiteramos, en un momento, si el nuevo patrón quiere rescindir la relación de algún trabajador que no le convenga, no entra dentro de planes dentro de la empresa, tendría que procederse a una liquidación aún y cuando el nuevo patrón argumentara que para él es nueva la relación, no porque existe una sustitución y esta sustitución garantiza al trabajador el respeto de todos sus derechos adquiridos. Y entonces, ya que hablamos un poco de las relaciones de trabajo y ya vimos que hay varios tipos de relaciones de trabajo, entonces empezamos a hablar en qué momento, si no es por término del contrato, en qué momento se considera una rescisión de la relación de trabajo, ya sea imputable al trabajador o imputable al patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estamos cumpliendo el término legal del tipo de contrato que hayamos celebrado, podemos terminar la relación antes. Hay causales por propia voluntad, por caer en alguna de estas causales. Entonces, en ese momento estamos rescindiendo previamente la relación de trabajo mucho antes de que terminara la misma estipulada en el contrato, ¿no? Entonces, pues esta rescisión es la opción, como lo estamos comentando, el trabajador o patrón, de rescindir la relación laboral, justificada o injustificadamente, ¿no? Y tenemos algunas causales. Aquí podemos verificar. En general,
la mayoría de las causales se repiten para patrón y trabajador. Hay algunas diferencias, pero en general es falta de honradez, incurrir en actos de violencia, amagos contra el trabajador hacia el patrón hacia el trabajador hacia sus compañeros, y producir injurias que perjudiquen la productividad de la empresa, pongan en riesgo a sus demás compañeros, igual el patrón que genere conflictos que pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores, revelar secretos, las famosas 3 faltas sin permiso, no tomar medidas preventivas de cualquiera de los dos lados que afecte ya sea la condición de uno o la condición del otro, el engaño, los hostigamientos sexuales. Todas esas son causales de rescisión estipuladas en la ley, en donde ya sea si las comete el patrón hacia el trabajador justificadamente termina la relación laboral y el patrón tendrá que indemnizarlo. Viceversa, si el trabajador las comete contra el patrón puede terminar justificadamente la relación laboral y en este caso pues, tendría nada más que finiquitar Silenciado. Los elementos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero en general, estas son las causas que maneja la Ley Federal del Trabajo. Independientemente ahorita del material que están viendo, les vamos a enviar un material escrito de toda la información del articulado para que puedan tener acceso a esa consulta. Entonces, estas son las causas que maneja la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, pues yo patrón o yo trabajador puedo voluntariamente rescindir también la relación laboral. Y en ese caso, si yo, trabajador, rescindo voluntariamente la relación laboral, pues estoy afecto a un finiquito. Si yo, patrón, por voluntad quiero rescindir la relación laboral con un trabajador, estaré afecto a pagar una indemnización. Y aquí lo vemos un poquito más claro. La rescisión por parte del trabajador. Por propia voluntad, el trabajador nada más tendría derecho a recibir un finiquito. Si justifica la responsabilidad del patrón, entonces el trabajador tiene derecho a pedir su indemnización o liquidación de acuerdo a ley, ¿no? Caso siguiente, y viceversa, es lo mismo para el patrón. Si el patrón justifica responsabilidad del trabajador, el trabajador tendría derecho a recibir nada más un finiquito. Si la relación laboral se termina por voluntad del patrón, el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización de acuerdo a la ley, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Digo, estamos tratando de tomar estos temas rápidamente para entrar más a detalle al cálculo fiscal sobre cada una de estas situaciones. Y entonces entramos. Ok, yo, trabajador, tengo derecho a recibir únicamente un finiquito. Y entramos a su integración. En estricto sentido, no hay un articulado o un artículo en la Ley Federal de Trabajo que nos indique cómo se debe, qué es un finiquito y cómo se debe integrar un finiquito. Esto por analogía lo observamos derivado de la interpretación de los artículos 48, 49 de la Ley Federal de Trabajo, así como de los artículos 78, 80 y 87 de la misma, donde nos obliga, por ejemplo, el 79, que nos habla de las vacaciones, el 80 de la prima vacacional y el 87 del aguinaldo. Entonces, en esa tesitura, como nos habla y nos especifica exactamente qué se debe entender por indemnización y qué debe integrar la indemnización, los otros 3 artículos nos hablan de las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que se le deben entregar al trabajador al término de la relación laboral. Quiere decir, obviamente, que se le adeuden. Si en este momento un trabajador está renunciando de manera voluntaria, obviamente no lo puedo yo, patrón, indemnizar. Legalmente le tengo que entregar sus vacaciones, su prima vacacional y su aguinaldo
que en parte proporcional le correspondan en este momento. Entonces, ahí procedo a hacer ese cálculo y únicamente le entrego esos conceptos. Obviamente, estos son los conceptos mínimos de ley. Si la empresa da más prestaciones a sus trabajadores, obviamente también estas prestaciones tendrían que contar en el cálculo de un finiquito. Aquí estamos hablando de lo mínimo que debe integrar esta situación. Pero si la empresa otorga más prestaciones, pues bueno, estas prestaciones tendrán que estar consideradas en el cálculo del finiquito. Y en esta situación, pues bueno, el finiquito se entiende por analogía que se integrará por las vacaciones en parte proporcional que las haya tomado el trabajador o las haya dejado de tomar, la prima vacacional y el aguinaldo, recordando que la prima vacacional es el mínimo, es el 25% sobre las vacaciones tomadas. Y el aguinaldo lo mínimo son 15 días por año trabajado. En las vacaciones hay que hacer un paréntesis. Recordemos que cada año que termine, que se termine de contabilizar de relación laboral por parte del trabajador, tiene derecho en los siguientes 6 meses a tomar su periodo de vacaciones que le correspondan por ese año. Con esto quiere decir que, por ejemplo, si un trabajador inició labores el día 1 de abril de 2018, al 1 de abril del 2019 está cumpliendo su primer año y por ende en los siguientes 6 meses le corresponden tomar sus 6 días de vacaciones. ¿A partir de cuántos años de trabajo tengo derecho a la prima de antigüedad? Ok, la prima de antigüedad se tiene derecho, si estamos hablando de un finiquito, tendrías que haber cumplido 15 años de labores dentro de la empresa para que con el finiquito se te contemplara la prima de antigüedad. Si estamos hablando de una indemnización, no importa el tiempo laborado, tienes derecho a la parte proporcional de tu prima de antigüedad. Entonces, retomando el tema de las vacaciones, quedamos en que ya cumplió el año, ya se hace merecedor a los 6 días que marca la ley, y entonces él tiene 6 meses para tomar esos 6 días. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos indica que las vacaciones se deben tomar mínimo por 6 días, ¿no? Que nos da a entender que lo ideal es que el trabajador las tome de manera completa sus vacaciones. Pero, entonces, retomando nuestro ejemplo, ya cumplió su periodo, su primer año, tiene derecho a 6 días y tiene derecho a solicitarlos dentro de los primeros 6 meses. Ya tenemos 6 días. Sin embargo, a partir del 2 de abril empiezan a computarse los días, la suma de los días para aumentar sus días de vacaciones a 2. Recordemos que por el segundo año le corresponden al trabajador 8 días de vacaciones. Entonces, ahorita lo estoy dando de manera literal, vamos a ver el ejemplo un poquito más adelante. Sin embargo, si no han cumplido los 6 meses de su segundo periodo del trabajador, le siguen correspondiendo 6 días. Si ya cumplió 6 meses, le corresponden ya sus 8 días, más, en parte proporcional, más los 6 días que tiene. A lo que voy, si en este momento quisiéramos finiquitar a ese trabajador, tendríamos que finiquitarlo con 6 días por esas vacaciones no tomadas y más la parte proporcional de sus 8 días por el tiempo ya transcurrido después de los 6 meses. Lo veremos un poquito más adelante con un ejemplo, pero es importante que tomemos esto porque luego es donde hemos identificado mucha problemática porque no se lleva un control adecuado de antigüedad y por ende resulta que las vacaciones no se toman en tiempo, no se generan las primas correspondientes y se empieza a hacer una bola de nieve y de repente el trabajador llega y dice, es que a mí me adeudas
25 días de vacaciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de manejar bien los cuadros de antigüedad de cada trabajador para efecto de vacaciones, para efecto de las integraciones salariales que hay que estar modificando cada año. Recordemos que como suben los días, se modifica el factor de integración. Entonces, recomendación en este caso, es recomendable manejar sus cuadros de antigüedad lo más correcto posible para evitar temas para el patrón. Y entonces, pues bueno, ya tenemos que se integrará por el finiquito a nuestras vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Ajá. Y para el cálculo del impuesto sobre la renta, la ley del ICR en su artículo 93 nos marca exenciones y dentro de esas fracciones nos dice que hay exenciones para las primas vacacionales y para los aguinaldos. Y asimismo, la misma ley del impuesto sobre la renta en su artículo 96 nos marca, que es el tema de esta charla, el cálculo de retención sobre el finiquito, o nos remite el artículo 174 del reglamento de la ley del ICR para poder generar el cálculo que también se puede realizar para la retención del finiquito. Y entrando al tema de ingresos exentos. El artículo 93 en su fracción 14ª nos indica las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario, analogía al aguinaldo, estarán exentas hasta el equivalente de 30 días del salario mínimo general, o sea, 30 UMAS. Asimismo, como las primas vacacionales o la PTU, hasta por el equivalente de 15 días UMAS del área estarán exentos. Con esto quiere decir, entonces, si yo otorgo un finiquito, para efectos del impuesto sobre la renta voy a tener dos exenciones. Si otorgamos las prestaciones mínimas de ley, lo que son 30 días para el aguinaldo, 30 UMAS para el aguinaldo, disculpen, y 15 días para las primas, 15 UMAS para las primas vacacionales. Esto es entrando en el contexto teórico para poder entrar al práctico. Entonces ya tenemos que tenemos las exenciones, sabemos qué conceptos integran el finiquito y vamos a pasar a qué nos dice el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Y nos dice que quienes hagamos pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, que es sueldos y salarios, asimilados y otros análogos, realizarán retenciones a cuenta del impuesto anual. Y estas retenciones las tiene que efectuar el patrón. Estas retenciones las realiza a través de la tabla que está marcada en el artículo 96, pero siempre tomamos la de la resolución miscelánea. Ahorita les digo la resolución. Siempre tenemos que tomar las tarifas del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal que esté vigente para ese año, en donde nos marca todas las tarifas que se deben aplicar para cada uno de los regímenes de personas físicas y asimismo para el cálculo mensual de retenciones de impuestos sobre salarios. De hecho, siempre ya para todas las exenciones se debe considerar el cálculo, las sumas. Ya no debemos tomar salario mínimo general. Nos marca la ley que todo lo que refiere a salario mínimo general se va a considerar como UMA. Y entonces, la tarifa de este anexo 1A para los pagos provisionales mensuales, que es la tarifa que debemos tomar cuando estamos realizando un finiquito, pues bueno, aquí la tenemos, donde como ya sabemos nos marcan los límites inferiores, superiores, cuota fija y el porcentaje a aplicar sobre el cálculo, ¿no? Asimismo, es importante que tomemos en cuenta que también para el cálculo del finiquito se puede tomar el subsidio al empleo que resulte.
es importante, si los ingresos por finiquito se encuentran dentro de estos rangos, es importante que lo tomemos en cuenta para beneficiar la retención del trabajador. Silenciado. Y específicamente el párrafo tercero del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice: quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de los trabajadores en las utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, en vez, por analogía, reflexionamos con ese artículo, en vez de hacer el cálculo vía artículo 96, puedes realizar el cálculo en base al artículo de reglamento de esta ley, que es el artículo 174, en donde también nos pone un procedimiento para realizar el cálculo de retención sobre los ingresos por finiquito. Que aquí no lo marca, ¿no? Retenciones sobre gratificaciones, PTU y prima. No me gustaría leerlo todo, al contrario, me gustaría irme al ejercicio y explicar cada uno de acuerdo al articulado. Entonces, vamos aquí, saltamos un poquito la teoría y nos vamos al cálculo del finiquito. ¿Ok? Entonces, tenemos los siguientes datos. Vamos a iniciar con el cálculo del finiquito y su ICR correspondiente. La empresa X, SASB, finiquita al trabajador Juan Pérez la fecha de ingreso. Estos son los datos esenciales que necesitamos tomar en cuenta siempre para hacer los cálculos de un finiquito. Más adelante veremos los de una indemnización. Este trabajador ingresó a laborar el 7 de marzo de 2018 y está renunciando el 25 de abril de 2019. Prácticamente tiene un año y días de antigüedad, ¿no? Su salario diario es de 283 pesos, su salario diario integrado es 296. Recordemos nuevamente cómo se integra el finiquito: vacaciones pendientes de pagar, prima vacacional de esas vacaciones y el aguinaldo proporcional. Nosotros, a este trabajador Juan Pérez, si entró a laborar el 7 de marzo de 2018, nosotros obligatoriamente, como existía la relación laboral al 31 de diciembre de 2018, tendríamos que haberle dado su aguinaldo en partes proporcionales por el año 2018. Quiere decir que entonces el aguinaldo que le corresponde en este finiquito va a ser la parte proporcional por los días trabajados de 2019, que corresponde a 4.73 días. ¿Cómo sacamos las partes proporcionales? Simplemente es una regla de 3. Si estamos hablando de prestaciones mínimas de ley, entonces tenemos que son 15 días que equivalen a los 365 días trabajados. Si trabajamos 365 días, nos corresponden 15 días de aguinaldo. Para sacar la parte proporcional, entonces, multiplicamos los días trabajados del periodo que se trate. En este caso, tendríamos que contar los días del 31 de enero, 28 de febrero, 31 de enero, más 28 de febrero, más 31 de marzo, más 25 de abril. Y estamos hablando que estaremos teniendo 115 días trabajados por 2019. Estos 115 días se multiplican por 365 y se dividen entre 15. Y esto nos da un factor o días proporcionales de aguinaldo de 4.73. ¿Ok? En cuestión de las vacaciones, como les comentaba en el ejemplo, el trabajador entró el 7 de marzo de 2018. Al 7 de marzo de 2019 está cumpliendo un año de labores. A partir del 8 de marzo tiene 6 meses para disfrutar de sus 6 días correspondientes a ese periodo. Y a partir del 8 de marzo empiezan a computar los días para efecto de el segundo año de vacaciones, que le corresponderían 8. En este caso del ejemplo me estoy yendo conservador. ¿Qué quiero decir?
estoy en las vacaciones sumando 6 días más la parte proporcional que le correspondería de los 8 días por los días trabajados de 2019. Entonces, si a partir del 8 de marzo genera un nuevo periodo de antigüedad para vacaciones, estamos hablando que le corresponden en marzo 24 días del nuevo periodo vacacional, más 25 días del mes de abril. Quiere decir que para el nuevo periodo vacacional tiene derecho a una parte proporcional sobre 49 días para tomar sus vacaciones. De igual forma, ¿cómo se sacan las proporciones para el tema de las vacaciones? Tomamos en cuenta que por 365 días ya en un segundo año le corresponden 8 días, ¿ok? Y tenemos 49 días trabajados por ese segundo año. Multiplicamos 49 por 365 y lo dividimos entre 8 y nos da un factor de 1.07, que se lo estamos sumando a los 6 días que no ha tomado del primer año. Por favor, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Con estos datos ya tenemos información para poder realizar nuestro finiquito. Entonces, tenemos que de días de vacaciones, nosotros calculamos que le corresponden de manera proporcional 7.07, de aguinaldo 4.73, tenemos una prima vacacional del 25%, que es la mínima de ley, tenemos el salario diario integrado de 283.33, el salario diario integrado de 296.50, un sueldo máximo de prima de antigüedad de 168.98, que en este caso no le corresponde porque está renunciando el trabajador y no ha cumplido 15 años laborando para la empresa. Y los datos que vimos en la lámina anterior. Fecha de ingreso 7 de marzo de 2018, fecha de baja 25 de abril de 2019. Entonces, tenemos que de aguinaldo multiplicamos los 4.73 por el salario diario de 283.33 y nos dan 1,340 pesos de aguinaldo. En las vacaciones multiplicamos 7.07 por su salario diario de 283.33 y nos da un monto a pagar de vacaciones de 2,003.14. Y obviamente el 25% de esos 2,003 nos dan 500 pesos con 79 centavos, haciendo un total de finiquito de 3,844.08 pesos. Este es el dato inicial para el cálculo del impuesto sobre la renta. Hasta aquí ya tenemos la integración de nuestro finiquito en términos laborales. Ahora seguimos con el tema de el cálculo de impuestos sobre la renta. Y por eso era importante comentarles cómo se va calculando. Regresamos un poquito a las exenciones del artículo 93 que les había comentado. El finiquito se calculó en base al salario diario integrado, al salario diario o al integrado, al salario diario. Nos dice que las gratificaciones anuales estarán exentas hasta por 30 días, 30 UMAS, ¿ok? El valor de la UMA es 84.49, por 30 nos dan 2,534.70 pesos de exención para aguinaldo. Si se dan cuenta, únicamente aplicamos la exención hasta por el total del aguinaldo que corresponda. ¿Qué quiero decir? Tenemos 1,340, por obvias razones es menor que 2,534, entonces el cálculo para efecto de impuesto sobre la renta en aguinaldo quedaría exento. No se pagaría impuestos sobre el aguinaldo. Las vacaciones. Las vacaciones, la ley del impuesto sobre la renta no las maneja con ningún tipo de exención.
es un ingreso asimilado a salario para el trabajador. Entonces, por ende, está totalmente gravado. Y la prima vacacional, el mismo artículo 93 en su versión cuarta, nos indica que está exenta hasta por 15 UMAS por el año. 15 UMAS son 1,267 pesos. De la misma forma, como la prima vacacional no rebasa esa exención, no genera ningún monto gravado para impuestos sobre la renta. Estando así que el monto gravado para impuestos sobre la renta serían 2,003 pesos con 14 centavos. ¿Ok? Y pasamos, antes de ver este neto a recibir, pasamos al cálculo del impuesto sobre la renta. Y bueno, tenemos dos tipos de cálculo, ¿ok? El cálculo que nos marca el artículo 96, el directo, el normal, nos dice que el total el monto gravado del finiquito le vamos a aplicar la tarifa del artículo 96, que es la que se convierte del anexo 1A de la tarifa mensual, y aplicamos esa tarifa. Entonces, tenemos una base gravable, un límite inferior de 578, un excedente de límite inferior de 1,424 por el porcentaje aplicable, que es 0.0640, nos da un resultado o un impuesto marginal de 91.18 más la cuota fija, 11.11, nos da un impuesto a retener de 102.29 pesos. Sin embargo, como yo les comenté, importantísimo tomar en cuenta que aquí podemos aplicar el subsidio al empleo. Y por ende, como el subsidio al empleo, de acuerdo a la tabla que estábamos mostrando anteriormente, sí le aplica un subsidio de 406.83, por ende no habría impuesto a retener por el finiquito otorgado de acuerdo al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, la misma Ley del Impuesto sobre la Renta nos remite al reglamento como una opción también para calcular la retención, y esta se encuentra en el artículo 174 del reglamento, la cual nos dice, me voy a regresar tantito, aquí está. Al leerlo se oye complicado si no lo vamos viendo. Lo voy a leer en general y pasamos al ejercicio. Nos dice que tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de las utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, a que se refiere el artículo 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. Y nos dice, remuneración promedio mensual. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. O sea, que el total del finiquito grabado se dividirá entre 365 y se multiplicará por 30.4. La segunda fracción nos dice, a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes que se trate, y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la ley. Esto es, y ahorita lo plasmaremos en el ejercicio. A la división que hice anteriormente le voy a sumar un salario mensual. A esa suma le voy a aplicar la tarifa del artículo 96, la que es misma del anexo 1 en su tarifa mensual. Después nos dice, el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que corresponda al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. Entonces, ya tenemos el impuesto determinado de acuerdo a la fracción 2. Le vamos a restar
el ICR mensual que le hayamos retenido por nómina al trabajador. En la fracción cuarta nos dice, el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna y la tasa a que se refiere la fracción siguiente. Y nos dice que la tasa que se refiere a la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción tercera de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción 1 de dicho artículo. Nos habla del artículo 96. El coeficiente se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Entonces, como suena un poquito complicado, vamos a verlo de manera práctica. Tenemos que en nuestro... tenemos un par de preguntitas. A ver, si además del finiquito se le pagan días o su quincena, este importe simplemente se le suma al cálculo de la retención por el finiquito. Sí, tendríamos que sacar el total del finiquito. Si tú le estás pagando otro tipo de prestación correspondiente a la finalización de la relación laboral, sí lo tienes que calcular también dentro del cálculo del finiquito. Si es nómina y se le estás pagando junto con el finiquito, de igual forma se tiene que incluir en cualquiera de del cálculo del 96 de acuerdo a la retención de ICR del 174 para poder hacer la retención, a lo que me refiero en general. Si le pagan más cuestiones al trabajador aparte de lo mínimo de ley en el finiquito, yo recomendaría que lo hicieran por el artículo 96. Porque el artículo del reglamento únicamente maneja la opción, o sea, aquí, como lo marca la lámina, maneja la opción para ciertos conceptos. Leamos nuevamente. Dice, tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y vacacionales a que se refiere el artículo 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. En base a esa lectura, a esa redacción, yo digo, el artículo del reglamento, el 174, únicamente me da la opción para el cálculo de impuestos sobre la renta para estos conceptos que pago en el finiquito. Entonces, por ende, si yo le pago otro tipo de conceptos que no son estas gratificaciones, PTU, primas dominicales y o vacacionales, referiremos a que entonces el cálculo se tiene que hacer vía artículo 96, ¿no? Entonces, si hay más remuneraciones por pagar, sugiero que se hagan por el artículo 96. Ahora, es importante tomar en cuenta, esto es para efecto de la retención mensual. Recuerden que como personas físicas hay un cálculo anual. En el caso específico, por ejemplo, por pagos por separación, difiere mucho del cálculo que hacemos para la retención mensual. Entonces, hay que centrarnos en el tema de que es la retención en el momento que tiene que hacer el patrón al otorgar ya sea el finiquito o más adelante que veremos el ejemplo de la liquidación. El cálculo anual es el que tiene que realizar el trabajador para efecto de, valga la redundancia, su declaración anual. Si nada más estamos hablando de finiquito, tendríamos que hacer la evaluación de qué cálculo le conviene más al trabajador. Ahorita vamos a ver en el ejemplo aquí que tenemos. Pero si estamos hablando que aparte de los temas de gratificación, primas vacacionales, primas dominicales o reparto de utilidades, le están pagando otros conceptos, yo sugiero que conviene más el artículo 96, porque únicamente el 174 trata estos 4 conceptos. En base, por ejemplo, ahorita estamos haciendo la comparativa.
nosotros tenemos un finiquito por artículo de 96 de 2003, le aplicamos tarifa y no nos sale ICR por retener, porque tenemos subsidio al empleo. Si aplicamos la tarifa del 174, a grandes rasgos nos decía el artículo, el monto lo divides entre 365 y lo multiplicas por 30.4. Lo sumas al último sueldo ordinario, que son 8,500 pesos, le aplicas la tarifa del 96, y el impuesto que te da lo divides entre el impuesto que te genera la tarifa del artículo 174. O sea, lo restas. Te da el impuesto de 898 en base a la fracción 2 del 174, donde te dice que sumes el finiquito, lo divides entre 365, lo multipliques por 30.4 y le sumes lo ordinario, el último sueldo ordinario, le apliques la tarifa al 96 y te da 898.48, que es la fracción segunda del 174 del reglamento. Le restes el ICR mensual que le retuviste por 8,500 pesos mensuales de nómina. Y te da un ICR disminuido. O sea, que te da el ICR por retener. A este ICR lo vas a dividir entre la tarifa que nos dice la fracción quinta. La tasa que se refiere a la fracción anterior, esta tasa que queremos calcular aquí, se obtendrá dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción tercera, que es los 216, entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera de dicho artículo. La fracción primera de ese artículo hace mención al artículo 96. Entonces, el ICR por retener del finiquito, de acuerdo al artículo 96, nos da 0. Si nosotros dividimos algo entre 0, pues no nos da monto. Por ende, al aplicar la retención de acuerdo al reglamento, de acuerdo al artículo 274 del reglamento, tampoco tendríamos impuesto a retener por ese finiquito. Es confuso a la lectura, se entiende mejor al aterrizarlo. Entonces, el artículo 174 nos dice, del reglamento nos dice en general, el finiquito que tú tienes lo divides entre 365, lo multiplicas por 30.4 y le sumas el último sueldo mensual que hayas tenido. Le aplicas tarifa mensual, sacas el impuesto, le restas el impuesto que le haya correspondido al último salario mensual y eso lo vas a dividir para sacar la tasa que tendrías que multiplicar al finiquito entre el ICR que te hubiera calculado la tarifa del artículo 96, el procedimiento del artículo 96. En este caso, si hubiéramos tenido una cantidad, nos hubiera salido una fracción hablando, por ejemplo, hipotéticamente de punto 10 se lo hubiéramos multiplicado a 2003.14, nos hubiera dado un monto de 200 pesos con 31 centavos y esos 200 pesos con 31 centavos habría sido el monto a retener de finiquito. En este caso, como en ninguno de los dos procedimientos nos da a retener impuesto, por ninguno de los dos cálculos pudiera haber retención para el trabajador. Cualquiera de los dos cálculos que pudiéramos aplicar le beneficia al trabajador, ¿no? Tanto el procedimiento del artículo 96 como el procedimiento del reglamento del artículo 174. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Obviamente, también recibirán en el material unos cálculos en Excel predeterminados que ustedes podrán ir modificando o actualizando para efectos de generar el finiquito o la liquidación. Ok, en términos generales, este es el cálculo de retención aplicable a un finiquito. Obviamente va a variar dependiendo de los datos que tengamos
para nuestro cálculo. Antigüedad, salario diario, prestaciones que se le otorguen al trabajador, todo eso puede influir. Nosotros estamos haciendo un cálculo sencillo sobre prestaciones mínimas de ley. ¿Ok? Ahora, ya que vimos el cálculo de un finiquito, vamos a pasar al cálculo de una liquidación. ¿Y cómo se integra la liquidación? También llamada indemnización. Nosotros aquí sí podemos encontrar datos en la ley donde nos dice qué debemos tomar o qué debemos calcular para efectos de una indemnización. Y tenemos los artículos 48 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos habla de los 3 meses de salario que se deben pagar al trabajador en caso de que el patrón no quiera reinstalarlo. Recuerden que esto en las demandas laborales, para hacerlo exigible el trabajador, necesita solicitarlo en su demanda, solicitar la reinstalación en base al artículo 48. Si el trabajador, el patrón, así no quiere, tendré que pagar 3 meses de salario por parte de esta indemnización específica. Aparte, de acuerdo al artículo 50, tendré que pagar 20 días por cada año de servicio que haya prestado el trabajador. Y en este caso, aquí ya entramos al tema de la antigüedad. Como estamos hablando por un tema de indemnización, se pagaría la parte proporcional de la prima de antigüedad. Y hago la mención, lo que me preguntaban anteriormente, si estamos hablando de casi un finiquito, solamente se pagará si esta excede, si el trabajador ha tenido una antigüedad de 15 años, mayor a 15 años. Por finiquito en ese momento sí se paga, pero si no es el caso, únicamente la prima de antigüedad se pagará en los temas de indemnización y son 12 días por cada año de servicio. ¿Ok? Y el salario por indemnización. Este salario se debe asumir, de acuerdo al artículo 89, al salario diario integrado, que es aquel que se integrará por todas las prestaciones que recibe el trabajador por sus labores, ¿no? Obviamente aquí estamos tomando las de ley y siempre que si hay más prestaciones hay que asumir que se integrará a este salario para efecto de la indemnización. Hay que tener cuidado. Hay algunas cuestiones que aquí pueden causar confusión que para la ley del IMSS integran salario integrado, para la Ley Federal del Trabajo en general no aplica eso. Si yo le otorgo ciertas prestaciones al trabajador, todo eso se computa para su salario diario integrado. Entonces, aquí también, para efectos del impuesto sobre la renta, tenemos ingresos exentos, ¿ok? Y la fracción 13ª del artículo 93 nos dice que todos los trabajadores que hayan estado sujetos a una relación laboral en el momento de su separación reciban conceptos de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos análogos, se infiere que son análogos al tema de separación, tendrán una exención de 90 UMAS por cada año de servicio. Ojo, es por todas los ingresos que reciba por pagos de separación. No es por cada uno, es por todos sus ingresos que reciba. Si recibió prima de antigüedad, si recibió indemnización y los 20 días por cada año trabajado, por los 3 es un total de 90 UMAS por cada año de servicio, ¿ok? Entonces hay que tener esto en consideración para el cálculo. Y el artículo que nos ayuda a realizar el cálculo de retención de impuestos sobre la renta es el 96 en el párrafo 6º, donde nos dice, las personas que hagan pagos por conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta ley, el artículo 95 de la ley del impuesto sobre la renta nos habla del cálculo anual de pagos por separación. Cuidado, no confundirlo.
reiteramos, estamos hablando de la retención que hay que aplicar nosotros o el patrón a los trabajadores en el momento de realizar un finiquito o una liquidación. El artículo 95 habla del cálculo anual que tendrá que efectuar la persona física que haya recibido de ingreso este tipo de conceptos para su cálculo anual. ¿Ok? Entonces, pero hace mención de cuáles son los conceptos que maneja la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 95 y son los que se obtengan por concepto de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos. ¿Ok? Entonces, las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta ley efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario entre dicho sueldo. El cociente obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará aplicando la tarifa establecida en este artículo. ¿Qué nos dice a ciencia cierta esta lectura? Vamos al cálculo también. Tenemos nuestros datos. Igual a empresa X, indemniza o liquida al trabajador Juan Pérez. Aquí cambiamos un poquito los datos para hacer más claro el ejemplo. Este empleado inició labores el 7 de marzo de 2013 y su fecha de baja fue el 25 de abril de 2019, ¿ok? Tiene antigüedad de 6 años y un salario diario de 283, un salario integrado de 295, días de aguinaldo proporcionales 4.73, días de vacaciones 15.88. Recordemos que es el mismo procedimiento para calcular los días de aguinaldo y vacaciones, eso no difiere, es la misma regla de 3. Entonces, tenemos que aquí en este caso recuerden que en la liquidación también tenemos que hacer frente a los aguinaldos, vacaciones y primas vacacionales que tenga pendiente el trabajador de recibir en su parte proporcional. ¿Ok? Y así tenemos que son 1.344 de vacaciones, 1.340 de vacaciones, de aguinaldo, perdón, 4.499 de vacaciones y prima vacacional de 1.124. Exenciones de acuerdo al artículo 93, fracción 14ª, 3.802. Recordando que son 30 para aguinaldo y 15 para las primas vacacionales. Y siguiente, supongamos que aquí tomamos el tema de pagar los 90 días de indemnización por un cálculo en temas fiscales, ¿no? El patrón pudiera optar por pagarlo o no. Aquí ya tendríamos que ver con nuestra área laboral legal qué es lo que más le conviene para este tipo de términos. Sin embargo, para efecto del cálculo, estamos tomando como si le pagáramos también los 90 días de indemnización. ¿Existe un periodo donde el trabajador pueda exigir finiquito o liquidación? No. Recordemos que únicamente la indemnización cambia un poquito si el contrato de trabajo es un poquito amplia la pregunta, la respuesta. Empecemos. La liquidación no hay un periodo específico donde el trabajador puede exigirla. En cualquier momento, si el trabajador ve molestado, ve afectado todo su tema laboral por cambio de circunstancias en su área de trabajo, por malos tratos del patrón, por no respetarse las condiciones de trabajo, él puede rescindir la relación imputando, justificadamente, imputando al patrón. Obviamente esto lo tendría que hacer valer mediante una demanda. En cualquier momento, aún así si el trabajador lleva un mes laborando, su contrato es por 3 meses, hablemos de una capacitación inicial, y el trabajador el segundo mes nota que no hay cumplimiento de las partes de las cláusulas estipuladas en el contrato de capacitación inicial, hay malos tratos por parte del patrón, hay
no hay condiciones viables para ejercer la relación laboral, puede solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la rescisión del contrato, notificándole al patrón en cualquier momento, aunque lleve un mes y medio, ¿no? Obviamente, dependiendo el tipo de contrato, hablemos de indeterminado o determinado, si es por tiempo determinado, el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo nos marca una regla y nos dice que si este tiempo determinado es menor a un año, el trabajador recibirá 6 meses de salario como indemnización por ese tiempo determinado. A lo que quiero llegar, no hay un periodo específico donde el trabajador o una regla algún articulado que nos indique en qué momento el trabajador puede solicitar la rescisión laboral. La ley deja abierta en el momento que no se cumplan las relaciones, lo contratado, lo celebrado en el contrato, en ese momento cualquiera de las partes puede solicitar la relación de la rescisión del contrato y a su vez pues ya solicitar un finiquito, otorgar el finiquito, solicitar la indemnización u otorgar la indemnización, ¿no? Entonces, en general, no existe un día en específico, no hay un artículo que nos marque un día en específico, puede ser en cualquier momento. Sin embargo, reitero, cambia el tema de indemnizar si es por un tiempo indeterminado y este tiempo es menor a un año, o si el tiempo es mayor a un año, pero sigue siendo un contrato por tiempo determinado. Hay que tener nada más en el radar eso. No hay una fecha específica, no hay artículo que marque en este momento puedes rescindir la relación laboral, no, simplemente se da cuando no se den las condiciones para seguir celebrando la relación de trabajo y cambia únicamente dependiendo del tipo de contrato, la manera de indemnizar al trabajador. Espero haber sido claro en la contestación. Ok, gracias. Retomando el caso que estamos viendo. Entonces, yo en este caso estoy tomando para efectos fiscales los 90 días, como si el trabajador, el patrón se negara a reinstalar al trabajador y se le pagan los 90 días, ¿ok? Y la prima de antigüedad. La prima de antigüedad para efectos fiscales la estoy calculando sobre los 283. La Ley Federal del Trabajo nos marca que la prima de antigüedad, el salario máximo que se debe tomar en cuenta es lo que sea mayor. La suma de dos sumas, perdón, o si el salario no rebasa 2 sumas, se toma el salario diario integrado para efecto de la prima de antigüedad. Consultando con algunos colegas, algunos conocidos en el tema laboral, algunos abogados conocidos en el tema laboral, muchas veces no toman en cuenta esto, ¿no? La prima de antigüedad pues, la piden sobre el total del salario. Para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, me estoy yendo para efectos prácticos sobre el total del salario, ¿ok? No estoy tomando el cálculo sobre el salario máximo que marca la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Digo, porque puede haber diferentes interpretaciones. Todo depende mucho de nuestra área laboral, de nuestro staff laboral, que nos indiquen de qué manera se va a manejar, porque pues, obviamente todo esto va en repercusión financiera del patrón que está pagando esta indemnización. ¿Ok? Entonces, para efectos prácticos tenemos que son 20 días por año de servicios, que son 36,551. ¿Esto cómo lo sacamos? Tenemos que son 6 años con 14.14. ¿Qué quiere decir esto? Sacamos un factor de cuántos años ha trabajado el empleado con nosotros. En este caso, el factor es 6.14, son 6 años con la parte proporcional de los demás meses, que es n a punto 14, ¿ok? Entonces, multiplicamos 283 por 6.14 por 20. Y esto nos da 36,551 pesos. Si se dan cuenta, y reitero,
la fracción treceava del artículo 93 nos indica que tenemos la exención de 90 UMAS por cada año de servicio, pero por todos los conceptos, no por cada uno de ellos, ¿ok? Por eso en este caso, en el ejemplo, no estamos generando la exención aquí en los 20 días, la estoy generando aquí en la de 90 días de indemnización. Entonces, asimismo, 90 días de indemnización son 90 por 283 y nos da 26,789. Aquí estoy aplicando los 90 días por cada año de servicio de UMAS. Entonces multiplico 90 por 6.14 por el valor de la UMA y me da 45,624 pesos. La prima de antigüedad, 12 días por cada año trabajado, o sea, 12 por 6.14 por 283. Reitero, en el cálculo, de acuerdo a ley, debería tomarse 661.20. Sin embargo, para efectos prácticos, ahorita estoy tomando 283 pesos. Tenemos que entonces, al sumar el total de nuestra indemnización, tenemos 75,218.49. Le disminuimos la exención permitida en el artículo, en la fracción treceava del artículo 93, y nos da un finiquito grabado de 29,593 pesos. ¿Ok? Y pasamos, antes de llegar a esta retención, pasamos al cálculo de impuestos sobre la renta. Aquí es más sencillo. Recordemos que el párrafo sexto del artículo 96 nos dice que a las personas que hagan pagos por estos conceptos efectuarán la retención aplicando al ingreso total por ese concepto una tasa. Esta es la tasa. Recuerden que a veces el artículo va al revés. Esta es la tasa. Que se dividirá el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario. Aquí está el último sueldo mensual, el ICR del último sueldo mensual ordinario. Entre dicho sueldo, 8,500, que es el último sueldo mensual ordinario, y el ICR del último sueldo mensual ordinario. Y nos da esta tasa, 0.0802, ¿ok? El cociente se multiplicará por 100 y se expresará en %. Quiere decir que y se retendrá sobre el total grabado que tenemos por el tema de indemnización. Simplemente se multiplica 29,593 por 0.0802, nos da un impuesto sobre indemnizaciones por 2,374.40 pesos. Sin embargo, como aquí estamos también pagando un finiquito, es lo que yo les comentaba anteriormente. Aquí, el ICR por retener por finiquito nos da negativo porque estamos aplicando un subsidio al empleo. Nos da 92.19 negativo. En este momento sí podemos hacer efectivo este negativo contra este positivo. Quiere decir que el total de impuestos sobre la renta a retener por los montos de finiquito y los montos de indemnización grabados nos dan 2,282.21. Aquí el finiquito, el ICR, lo estamos calculando en base a la tabla, al artículo, al procedimiento del artículo 96. ¿Ok? Si se dan cuenta, es un procedimiento más sencillo en la retención del ICR en el momento de otorgar la indemnización que la del finiquito, si estamos generando un solo finiquito. De acuerdo a la administración, pues para el finiquito podemos optar por evaluar el procedimiento del artículo 96 o el procedimiento de reglamento del 174. En este caso, para la retención por pagos por separación, que es indemnización, no nos remite a ningún artículo o reglamento, únicamente nos da la opción del párrafo sexto del artículo 96. Ok, y regresando a nuestro cálculo, quiere decir que de los 6,964 pesos más los 75,000 pesos, menos los 2,282 pesos, el trabajador la obligación es por los 20 días por año, ¿ok? Los 90 días
en el caso de una negociación entre patrón-trabajador sin mediar una demanda previa, pues no son obligatorios, porque recordemos que la ley obliga en su artículo 48, perdón, que el trabajador debe solicitar su reinstalación. ¿Y esto cómo lo solicita? A través de una demanda ante la autoridad correspondiente. Entonces, si solicita la reinstalación, ya se vuelve, y el patrón opta por no reinstalarlo, se vuelve obligatorio los 90 días. Pero en términos de una indemnización, tú y yo, tú patrón, yo trabajador, pues no son obligatorios porque se tendría que hacer valer bajo una demanda. Yo lo he comentado con algunos amigos laboralistas y el tema es, para evitar que después el trabajador se vaya a asesorar y te llegue la demanda posterior, hay que incluirlo en el cálculo y a partir de ahí hacer la negociación, ¿no? Recordemos que hay muchos temas de negociación en este tema laboral. Obviamente, tienen que estar debidamente asesorados por su área laboral y correctamente ratificados en la Junta, ¿ok? Pero yo recomiendo que se haga el cálculo y a partir de ahí ese sea el tema de negociación para la indemnización, sin llegar al tema de la demanda. Si el trabajador demanda, pues obviamente lo va a hacer valer y sería ya una obligación por parte del patrón. Mira, de acuerdo al artículo 50, te habla de que en su fracción segunda te dice si la relación de trabajo, el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, artículo 50, las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior, o sea, las indemnizaciones que tiene que realizar el patrón cuando está indemnizando, en la fracción primera te habla si el contrato es por tiempo determinado, ahorita no lo vamos a leer. La segunda fracción te dice, si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los servicios prestados. Y el artículo 49 te marca que el patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que se determinen en el artículo 50 en los casos siguientes, ¿no? Entonces, la fracción, estoy tratando de hacer la analogía, y la fracción tercera te habla, además de del artículo 50, además de las indemnizaciones a que se refiere las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos. O sea, te habla de los dos temas, ¿sí? Si no lo quieres reinstalar, así es, si no lo quieres reinstalar, tú en la indemnización tienes que pagarle los 20 días por salario por cada año de servicio. Además de las fracciones, el importe de 3 meses de salario. Entonces, yo aquí en mi interpretación, los 20 días son por temas directos y los 3 meses de salario son por los temas de la no reinstalación. Déjame analizarlo bien correctamente, me causa aquí una inquietud y ahorita lo verificamos con mucho gusto, ¿no? Pero sí puede ser que la fracción segunda nos dice, si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los servicios prestados y la fracción tercera te suma los 90 días. Puede ser, sí te puedo, ya entendiendo la analogía de los artículos, te puedo dar la razón, Mariana, de que a lo mejor estoy yo identificando mal los temas, que los 90 días son por indemnización general y los 20 días por cada año trabajado, siempre y cuando el patrón no quiera reinstalar al trabajador, de acuerdo a esta analogía. Ok, déjame de todas maneras consultarlo a detalle y ahorita se los rectifico con mucho gusto. Muchas gracias por tu comentario.
Bueno, el tema de los 90 días, en caso de todo esto, tema de la indemnización, en general, cuando ya entramos a un tema práctico en la indemnización laboral, dependemos mucho del consejo del staff laboral, qué es lo que le conviene más al patrón, reiteramos, porque todo esto recae en temas financieros, ¿no? Y qué argumentos tenemos para efectos de efectuar esa indemnización. Si estamos procediendo por malas conductas del trabajador o malas aptitudes del trabajador, posiblemente pudiéramos entrar a un tema de negociación en todos los elementos de la indemnización, los 20 días por año de servicio, los 90 días por la indemnización y por prima de antigüedad. Pero reitero, esto ya de la negociación siempre tiene que ser asesorado, en mi recomendación, por un laboral, un abogado laboral. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando el empleado al que se le ha rescindido la relación llega al tema de asesorarse, el abogado que lo asesora pues le pone un panorama diferente. Entonces es cuando vienen las demandas. Por eso yo sugiero que en todo tema de negociación, si no vamos a pagar lo real, se esté asesorado uno por el tema de un abogado laboral. Ok, y en este caso, bueno, para efectos del impuesto sobre la renta, serían los dos cálculos que tendríamos que realizar, tanto uno para finiquitos y el otro para indemnizaciones, en el caso de aplicar cada una, o como lo vimos en el último ejemplo, la indemnización más el finiquito. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Y confirmándote, Mariana, me está confirmando el abogado, en efecto, creo que yo estaba tomando mal, estaba tomando yo los conceptos mal. El tema de los 20 días por cada año de servicio son correspondientes al tema de la no reinstalación por parte del trabajador, y los 90 días de indemnización son directos en cualquier tipo de indemnización. Muchas gracias por tu comentario, Mariana. Pues no sé si hasta aquí hay alguna duda en cuanto al tema de la determinación del impuesto sobre la renta por el finiquito y o la indemnización liquidación. Estos son los cálculos a grandes rasgos. Reitero, el tema de impuestos por separación en tema anual se ve en el artículo 95 y es para efecto anual. Para efecto del momento en que se entreguen cualquiera de estos dos, el concepto de indemnización, se toma en cuenta el párrafo sexto del artículo 96, ¿sí? Porque el artículo 95 en el cálculo anual ya nos habla, y obviamente toma en cuenta de que si el trabajador recibe más conceptos, toma en cuenta otro tipo de cálculo para efecto de que no se acumule y el impuesto a retener no sea exorbitante para el trabajador, ¿ok? Pero en general, para efecto de la retención, en el momento de aplicar un finiquito o una indemnización, estos son los dos procedimientos correspondientes. Para finiquito, procedimiento vía artículo 96, párrafo quinto, o el reglamento en el artículo 174. Para efectos de la indemnización es el artículo 96 en su párrafo sexto. Pues no sé si hasta aquí hay algún tipo de duda. Todo este material se les hará llegar, inclusive se les harán llegar unas plantillas predeterminadas para calcular el finiquito o liquidación
Silenciado. Silenciado.